amigos, Libertad Ciudadana, como ha prometido, va a entrevistar a la autora Mirta Vázquez de Chuquilín, abogada del líder del movimiento Tierra y Libertad, Marco Arana, quien fue brutalmente detenido y ahora ya felizmente en libertad, pero sus abogados, como quien ahora va a declarar, pasaron 1001 problemas. Doctora Mirta Vázquez, muchas gracias por acceder a la entrevista de Libertad Ciudadana que conducen Carla Romero y Antonio Alemán. La pregunta es la siguiente: ¿en qué medida se ha violado el Estado de Derecho con el caso Marco Arana? Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente estamos muy preocupados por la situación que se presentó ayer en Cajamarca con la detención arbitraria e ilegal del padre Marco Arana. Condenamos esta detención porque consideramos que no se ajusta a derecho y que básicamente se ha vulnerado varios derechos fundamentales, derechos humanos de la persona del sacerdote Marco Arana, porque además de ser una detención que no tenía motivación y que no expresaba ni sabía de dónde provenía la orden, fue una detención que supuso muchos maltratos al momento de intervenirlo, pero también dentro de la comisaría se produjo un hecho de violencia contra el Marco que podemos calificarlo de tortura, ¿no? Entonces esos hechos hay que darlos a conocer, no nos lo vamos a callar, y creemos que esos actos en este momento están poniendo en riesgo el Estado de Derecho, sobre todo aquí en Cajamarca, ¿no? Doctora Vázquez, buenas tardes. Le saluda Antonio Alemán de Libertad Ciudadana. El señor Marco Arana, sabemos, y usted lo está diciendo, que ha sufrido lesiones. ¿Ha pasado por médico legista y ha habido algún resultado con respecto al examen que se le ha practicado al señor Marco Arana? El día de ayer, después de suscitados los hechos de su intervención, de la golpiza ilegal, la tortura que sufrió, ya ha puesto a disposición de la comisaría de manera formal. Nosotros exigimos la presencia de un médico legista quien acudió y certificó las lesiones que tenía. Las lesiones externas en un primer momento que comprendían varios golpes en la cara, en el cuerpo, ¿no? Visibles, pero también el médico legista ha ordenado una serie de exámenes internos porque refiere Marco Arana que al momento de ser torturado se le dio varios palos sobre los riñones y sobre los pulmones. Él padece de una enfermedad crónica en los riñones y esto al parecer ha agravado su situación, y también él había pasado por un proceso de neumonía y al haberlo golpeado en los pulmones también le ha generado al parecer complicaciones. Entonces el día de hoy he estado pasando varios exámenes complementarios. El médico ha dicho que tiene que tener reposo absoluto, está bajo análisis porque él está escupiendo sangre, no sabemos si es producto de los golpes o de los riñones o algo está pasando o es simplemente el problema de la neumonía, pero él tiene que estar en observación a partir de ahora, ¿no? Estimada doctora Marta, también tenemos una pregunta. Soy Carla Romero. Me gustaría saber respecto a las declaraciones que ha brindado el presidente del Poder Judicial, el doctor César Sarmantín, que ha dicho de que la detención del padre Marco Arana se debe a razones políticas y está permitido desde el punto de vista constitucional, sin reconocer la libertad que tiene de brindar él su opinión y de protestar de manera pacífica o de reclamar esto. ¿Nos podría decir, por favor, respecto a eso, cuál es su opinión? Bueno, básicamente yo creo que hay que señalar que la detención del padre Marco Arana en realidad no tiene un autor todavía oficialmente conocido. Es decir, que la policía no quiere admitir que fueron ellos los que dieron la orden.
tampoco el Poder Judicial y tampoco el Ministerio Público. Entonces, yo creo que en un Estado de Derecho es verdad que hay ciertas libertades restringidas, como lo ha manifestado el presidente del Poder Judicial, pero hay que reconocer también que esas libertades no incluyen el derecho a la libre expresión. Y el padre Marco Arana se encontraba sin violar ninguno de los derechos restringidos y ejerciendo simplemente un derecho a la libre expresión, que era colocarse un cartel que decía "Viva así", ¿no? Entonces, eso no puede ser condenado como ni tomado como una motivación para una detención, que aunque estamos en estado de emergencia resulta arbitraria, y eso no puede ser tomado como un acto delincuencial tampoco. Así que hay que recordarles a nuestras autoridades que los estados de derecho tienen límite y no son una carta abierta para la violación de los derechos humanos. Doctora Mirta Vázquez, Jaime del Castillo le dice lo siguiente: Antonio Alemán y Jaime del Castillo también son analistas políticos, conocemos de estos temas muy bien porque los estudios así nos lo han formado. Acá es claro, según la información, que el director general de la policía, el señor Salazar, estuvo en la comisaría en Cajamarca al momento en que lo intervenían, de tal manera que no se puede descartar que hubo una orden política directa del Ministerio del Interior y la responsabilidad es del presidente de la República. Además, que como usted ha precisado y los tres miembros de la mesa aquí somos abogados, sabemos bien que en un estado de emergencia no se vulnera o no se elimina la libertad de expresión. Por lo tanto, aquí ha habido una violación del Estado de Derecho y ha habido un ataque brutal, salvaje y fascista directamente ordenado desde Palacio de Gobierno. Así lo entendemos nosotros. ¿Cómo lo encuadra la abogada de Marco Arana, Mirta Vázquez de Chuquilín? Mire, en principio precisar de que cuando se produjo la detención de Marco Arana, él es conducido a la dependencia de la primera comisaría, es verdad, y ahí lo golpean, etcétera, y hasta las 3 de la tarde los que simplemente estaban respondiendo o por lo menos dando la cara eran los oficiales que están a cargo de la región policial de Cajamarca. Aproximadamente a las 3 recién apareció el general Raúl Salazar, que según me comunicó acaba de llegar, y él se ha hecho presente tanto al señor Arana y a mi persona que él va a investigar estos hechos, por lo menos ha empeñado su palabra y manifestaba, al menos a nosotros lo hizo, que que la intervención, él reconocía que la intervención había sido un exceso y que habían existido actos violatorios de derechos y que él se iba a encargar de sancionar. Eso es lo que él nos ha comunicado. Ahora, yo no sé, tengo entendido si efectivamente, y hay que, sí, como ustedes mencionan, hay que pensar que la policía y los policías que lo detuvieron no actúan de motu propio. Finalmente, la actuación tiene que obedecer a una orden y esa orden tiene que venir de un alto nivel. Ahora, ¿qué implicaba la orden? ¿Detenerlo? ¿Torturarlo también? Esa es una pregunta que nosotros estamos exigiendo que nos respondan, ¿no? Nosotros hemos dicho ayer, doctora Mirta Vázquez, que ha habido una intención criminal, sabiendo que Marco Arana venía de un proceso de enfermedad, ¿no es cierto? Él pasó por un proceso de neumonía, estaba débil, convaleciente, agredirlo de la forma brutal, tal como usted denunció ayer a varios medios, la verdad que nosotros nos alarmó porque veíamos y vemos una intención criminal. Ahora, el ministro del Interior, Wilber Calle, ha mentido cuando dijo que eran balas de goma y ahora se ha comprobado que no era así. Han percutado armas de reglamento. Segundo, el general Salazar ha mentido a ustedes al decir que él va a investigar. ¿Qué tiene que investigar si él no es el fiscal? Finalmente, en este tema, colega Mirta Vázquez,
el decano del Colegio de Abogados de Lima, que se supone que defiende a todos los agremiados, los 13 abogados que están aquí en la mesa, estamos colegiados ante el ilustre Colegio de Abogados de Lima, suponemos que usted también, y si no fuese así, también le corresponde la pregunta, ¿por qué cree usted que el decano del Colegio de Abogados hasta el día de hoy hace un silencio absoluto, a pesar de que a usted y a la colega que la acompañó fue agredida, sin embargo hasta ahora mutis? ¿Qué cree usted que está pasando, mi estimada doctora Mirta Vázquez? Sí, ahí creo que hay que pedir que los colegios de abogados, tanto de Lima como de Cajamarca, yo creo que tienen que tener un nivel de actoría, ¿no? En Cajamarca hay que reconocer que el Colegio de Abogados de aquí se ha solidarizado y se ha comprometido con esta causa. Hace 2 días, desde que están tomando varios detenidos, tanto en Celendín como en esta ciudad, el Colegio de Abogados de aquí designó varios profesionales del gremio para que puedan apoyarnos en nuestra labor, y así lo han estado haciendo. Entonces hay que reconocer ese compromiso. Ahora, más colegios de abogados de Lima, de las demás provincias, yo creo que tienen una responsabilidad muy fuerte. En este momento se está poniendo en riesgo el Estado de Derecho, y creo que eso se expresa, por ejemplo, en esta suerte de declaraciones de estados de excepción sin mediar justificación, como en el caso de Cajamarca. También hay que condenar el desvío de las jurisdicciones naturales que tenemos y que ahora nos estén derivando, por ejemplo, los casos de Cajamarca hacia la zona de Chiclayo. Eso nos resta el derecho a defensa, y yo creo que frente a esas cosas puntuales jurídicas, los colegios de abogados les corresponde pronunciarse, tienen que tener un nivel de actoría y de responsabilidad social frente al país, ¿no?